Hola a todos, buenos días. Hoy es 22 de agosto, 10 de la mañana en Malabo. Un clima húmedo y bastante nublado. Hay 26 grados. Pude hacer 5 kilómetros y me acabo de comer una deliciosa guanábana. Aquí en Malabo se llaman Annona muricata. Para quienes no la conocen, es una fruta verde de cobertura y por dentro es blanca con unas semillas negras parecidas a las semillas del cacao. Es una fruta muy deliciosa cuando está madura, es un dulce acidito al final. La concha verde no es lisa, le salen como que unas especies de porciones rigurosas. Se las recomiendo. Yo tenía 5 años que no la comía desde que salí de Venezuela. Aquí en Malabo se dan, el tamaño de esta fruta puede ir desde el puño de mi mano hasta una papaya media. Es muy delicioso y salen unos jugos divinos. En Venezuela se le dan muchas propiedades. Quería seguir con los personajes de mi novela y hoy voy a hablar de Amaro Pargo, que es un personaje histórico que está en la novela sobre el que yo fabulo una historia. Amaro Pargo, para quienes no lo conocen, fue un corsario. Tenía las patentes de corso del rey de España para llevar cacao de Venezuela y tabaco de Cuba. Llegó a tener una flota de 5 barcos. Era muy temido e incluso mucho más temido que los piratas o los corsarios ingleses. La palabra pirata está mal empleada. Él fue, digamos que dueño y amo del Caribe durante buena parte, en esa época en que el tema de corsarios y piratas existía, y él tenía su base y su asentamiento en Canarias. Es un personaje sobre el que yo construyo parte de la historia sincrética que hay en Venezuela y con el que yo doy alguna explicación, primero del vínculo que tenemos con España, que no lo quiero llamar una relación de amor-odio porque no es así, pero sí, nosotros fuimos colonia, fuimos conquistados, pasamos por un proceso de colonia, pasamos por un proceso de libertad, y en todos esos ciclos España y los españoles han estado viajando. Amaro Pargo representa esa presencia. Es un personaje que además yo lo vinculo o lo relaciono en una historia de amor con una princesa guayquerí. Esa es una especie de fábula que está tomada de un personaje también principal en la historia de Venezuela, que es Francisco Fajardo, que es un mestizo. De hecho, para mí es el primer venezolano, que es el resultado del mestizaje entre una princesa guayquerí, por cierto, y un español. En este proceso de misticismo yo doy una explicación del culto a la Virgen del Valle, que sincréticamente nuestros aborígenes o nuestros nativos, sobre todo los que estaban en la región del Caribe, del oriente del país en el Caribe, la isla de Margarita, Coche, Sucre, Cumaná, son guayqueríes en líneas generales. Ellos tenían una diosa, no un dios, una diosa que era principal, y por un evento que pasó con una iglesia que tenía la isla del Coche, donde estaba la Virgen del Valle, que fue la única que sobrevivió, los guayqueríes decidieron convertirla o rendirle culto sobre esa figura. Así que se construyó una figura sincrética que fue la primera virgen que tuvo Venezuela, y además ha debido ser la patrona de Venezuela, no la Virgen de Coromoto, como sí la Virgen del Valle, que además es la primera virgen que tuvo el continente de América del Sur. Creo que el culto a la Virgen del Valle está también en Argentina, no recuerdo bien ahora. Pero el personaje me ayudó a construir esto. Además, es el personaje que utiliza el padre de los 3 siglos para dar fuerza a los que viajan, como para decir que bueno, todos los pescadores que habían nacido en las Islas Canarias tenían el espíritu y la fortaleza de Amaro Pargo. Para quienes deseen conocer la historia de Amaro Pargo, su tumba se consigue en las Islas Canarias, y varias de sus posiciones en San Cristóbal han sido más de una vez violentadas o intentadas de saquear, porque se asegura que él llegó a acumular una inmensa fortuna y nunca se encontró la fortuna. De heredero dejó a una monja de la que se dice en la historia de la que él estuvo enamorado, una monja que estaba en la Gran Canaria,
y un hijo que tuvo en La Habana con una criolla. Yo en mi novela también le pongo una relación de amor con un hijo que tiene en Venezuela, como tratando de unir ese vínculo y establecer ese vínculo que tenemos nosotros, como acabo de mencionar, con España. Y además me sirve para reflejar el vínculo que tiene Venezuela, sobre todo el norte del país, con el mar Caribe, porque nosotros por encima de todo somos caribeños. Espero que les haya gustado esta historia. Gracias a todos, que tengan un feliz domingo y que terminen de disfrutar lo que queda de agosto, que ya el verano empieza a ir cerrando sus puertas. Feliz día a todos, feliz domingo.